también a la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, senadora federal por Morena del estado de Guanajuato. Antares Vázquez Alatorre, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Antares, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy bien, Vicente, muchas gracias por la invitación y un gusto saludarte como siempre y a todo tu auditorio. Oiga, la estoy buscando porque, cómo, con mucho respeto, cómo lucran los de la derecha, los conservadores, con los niños con cáncer. Estaba siguiendo la permanente y, bueno, pues andan desatados sus colegas, los legisladores, desde veía a Kenia López Rabadán del PAN, criticar a López Gatell, otro del PRI, Añorbe creo que era, pidiendo la renuncia de López Gatell, otros casi tirándose al suelo, con mucho respeto. Lo estoy diciendo porque no intento demeritar la lucha de los padres para conseguir los medicamentos para sus hijos. Lo que trato de exhibir es la hipocresía y el lucro, la raja política que intentan sacar estos legisladores de oposición, Antares. Así es, Vicente. Mira, yo quiero explicar qué es lo que está sucediendo en realidad. Hay dos cosas, dos vertientes. Uno, ¿hay desabasto de medicamentos? Sí, parcial. ¿Y por qué hay ese desabasto? No por las razones que esgrime la derecha. Es importante decir, por un lado, primero, el monopolio que había en México para la producción de medicamentos decidió jugar a las vencidas con el gobierno federal, pero además se le tuvieron que clausurar sus plantas de producción porque murieron niños con cáncer en Tabasco por medicamento contaminado con Escherichia coli, que es una bacteria que puede ser muy agresiva y que causó la muerte de algunos niños allá en Tabasco por condiciones insalubres de producción de medicamentos. Se clausuró y decidieron estar jugando las vencidas para que, pidiendo que se les abriera la planta sin cumplir con los criterios de sanidad. Eso por un lado. Por otro lado, querían seguir vendiendo las medicinas a sobreprecio. Recordarás que antes de la pandemia estuvieron en este juego y el gobierno federal fue y compró, era el caso concreto de metotrexate, se compró en Francia. Y cuando llegó el medicamento al Hospital Infantil de México, que era donde reclamaban tanto estas gentes de la derecha, resulta que sí había medicamento y lo tenían escondido. Entonces regresaron el que se trajo de Francia, pero ahí siguió estando. La situación posterior tiene que ver con la pandemia. Has de saber, y bueno, toda la gente debe saber que hay muchos medicamentos que se producen en México quizás, pero con insumos que provienen del extranjero, principalmente de la India y de China. Con la pandemia, los laboratorios que producen estos insumos para esos medicamentos cerraron, de tal manera que la crisis de los medicamentos no es nada más en México, es una cuestión mundial derivada de la pandemia que apenas está en proceso de restablecerse, no está del todo restablecido. Pero hay por lo menos 25 claves de medicamentos anticáncer y de las cuales ya se consiguieron 21. Hay 4 faltantes, 4 que están en proceso, lo anunciaron ayer a través de Japón en una producción especial para México y que se harán llegar pronto. Pero eso es una realidad y hay otros medicamentos que por la misma razón de la proveeduría por la pandemia ha habido dificultades para conseguir. Eso es una realidad, pero no es cierto tampoco que no hay ningún medicamento. No es cierto que los medicamentos se han dejado de comprar por la austeridad. No es cierto que todos los estados tienen esta carencia y que el gobierno no ha dado dinero. Eso es falso. Y además hay unas pruebas contundentes que tienen que ver con lo que te estoy diciendo. Los gobiernos de la Alianza Federalista que no aceptaron el INSABI, es el caso de Jalisco, es el caso de Guanajuato y de algunos otros, tampoco tienen medicamentos, Vicente. Y esos no es responsabilidad del gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados, porque ellos no aceptaron el INSABI. Entonces, ¿qué está pasando? También van a culpar al presidente de donde no le toca a él decidir el tema de los medicamentos, lo hacen, pero ahí se exhiben. Entonces, es importante que la gente lo sepa para que puedan explicarlo. Esa es una situación de la realidad de la provisión de los medicamentos
anticáncer y de otro tipo. ¿Qué es lo que está pasando por el otro lado, la otra vertiente? ¿Que hay un nado sincronizado en contra del gobierno federal? Sí. Y ese nado sincronizado tiene que ver con aspectos de comunicación exclusivamente en el mentado reality show que monta la derecha en contra del gobierno de México. ¿Por qué? Porque les interesa magnificar cualquier situación en el país en su provecho para sacar raja política. Como podrás comprender, están muy molestos porque les fue muy mal en las elecciones. Les fue muy mal y entonces andan desesperados y ya no hayan qué hacer. El nado sincronizado lo van tomando con diferentes temas. Ahorita son otra vez los medicamentos antineoplásicos, pero así lo hacen con diferentes cosas. Fue lo de la línea 12 del metro, en fin, diferentes cosas que ellos aprovechan para sacar raja política. Tú ves a esa señora que ya la verdad no quiero ni referirme a ella, Vicente, porque efectivamente es un personaje insignificante que vive en un reality show. No se ha enterado la señora Telles que el presidente ya no tiene inmunidad. No se ha enterado. Ahora quiere que sí tenga que ir a juicio. Bueno, pues que lo denuncie. Ahora el presidente, por iniciativa de López Obrador, puede ser juzgado por cualquier delito. Nada más que vaya y lo denuncie con pruebas, que deje de andar en las alaracas mediáticas nada más y que vaya a la Fiscalía General de la República y lo denuncie por todo lo que quiera. Entonces, no tiene que andar haciendo esa ridiculez. Es obvio que con su minoría legislativa no va a proceder su tontería de el juicio político, porque además ya ni siquiera es necesario que vaya ante las autoridades judiciales correspondientes. Antares, es una locura